Hola a todos. Me indican que estamos al aire según StreamYard. Si alguien me confirma, por favor, si estamos saliendo, aunque supuestamente está todo bien. Hola a todos. Vamos a esperar que se sume un poco más de gente. Em, para quienes no conozcan la dinámica habitual de este canal, porque supongo que hoy va a haber. Gracias, CinemaZ. Supongo que hoy va a haber mucha gente que se sumaron por el título, por la miniatura, que no son seguidores habituales del canal, así que explico. En los directos, generalmente estamos 10, 15 minutos hablando de Bueye Perdido, a veces más. Después largamos con el tema y después volvemos a hablar pavadas. Y hoy voy a ver si todo va bien. Voy a tratar de hacer micrófono abierto porque me parece democrático que voy a tocar un tema político que no es, sí es habitual, pero me refiero a tocar un tema político específico, puntual, actual. Voy a hablar de la plataforma electoral de un candidato de Argentina en estas elecciones. Eso es muy raro en mi canal. Em, Suelo tocar temas políticos, pero más bien de filosofía política, que es otra cosa. Es lo mismo y no es lo mismo. Bueno, hoy como es un tema de actualidad concreto, tangible, quiero hacer no un debate, odio ese término, un micrófono abierto, escuchar otras voces que me contradigan sobre todo. Saludos a toda la gente que se está sumando. Bueno, por fin te agarro en un directo. ¿Qué tal, María? Acá. No salís a andar en bici hoy, no. Hace un rato cayó un rayo que me pegó un susto de aquellos. En... Sabe que más que nada por la bici. A mí hacer ejercicio bajo la lluvia me encanta. Pero la bici te la hace pelota el agua de lluvia. Por ahí, y para caminar bajo la lluvia está muy fresco. Si estuviéramos más en verano, por ahí salía a caminar. Em, ¿Me explica lo de las primarias en Argentina? ¿Pasó Milei a segunda vuelta? Sí, de hecho ganó. O sea, ganó entre comillas, es la, es la interna abierta, pero y el partido de Milei no tuvo interna, o sea que la diferencia parece mucho mayor de lo que es realmente. Pero sacó más del 30% de los votos. Ya somos 115, sí. Acá en Cusco no llueve ni por casualidad igual. Es un país grande, Argentina. Es, está, está lejos del Ecuador, parece más chico de lo que es realmente, pero es un país enorme. Básicamente hubo un triple empate con 30% de los votos entre tres partidos y la izquierda sacó un 5% y una alianza de partidos provinciales un 4% y 2 o 3% de voto en blanco anulado. Básicamente fue un triple empate. El tripartidismo a mí no me gusta porque es un gobierno de las alianzas. Y como es un gobierno de las alianzas, el, el poder de decisión real del votante se diluye. Me gusta más el sistema de dos partidos que tiene Estados Unidos, que tiene Inglaterra. Es, el tripartidismo no me gusta, porque fíjense, el partido sacando estos alienígenas que del Frente por la Legalización de la Hierba, de los partidos reales, el que menos votos sacó fue la izquierda, que sacó un 5% de los votos. Y el que más votos sacó fue el partido de Milei, que sacó un 30% de los votos. Entonces, por cada persona que votó al partido que menos votos sacó, hubo solamente 6 que votaron al que ganó las elecciones. No hay una diferencia tan grande. No, no me gusta el tripartidismo. Acá, a fin de cuentas, somos como unipartidistas, que las coaliciones te llevan a eso. Las,
la necesidad, el hecho de que no podés gobernar con un 30%, olvídate, te lleva a hacer alianzas. Necesariamente tenés que transar con todo el mundo para gobernar. Y eso forma la coalición Estamos Todos de Acuerdo. Eso te crea un régimen de partido único con distintos sabores. Es un sistema de pizzería. Tenés 800.000 millones de variedades de un solo plato. Oscar es amigo de Kant. La verdad que para no entender un carajo de Kant lo suelo citar con frecuencia, suelo tener muchas ideas kantianas. El tripartidismo suelen ser dos partidos. Sí, está esta cosa como, a ver, como el sistema que tuvo Uruguay, que en realidad era un sistema de dos partidos. Lo que pasa que en la capital, con donde tenían creo que la mitad de la población viviendo en una ciudad con barrios periféricos pobres, te votaban a los socialistas para que den planes sociales a mansalva. Pero en el territorio nacional gobernaban dos partidos. Después pasó una cosa rara que esos aparatos llegaron al poder, pero en realidad era un bipartidismo con los zurdos en Montevideo. No, no era un verdadero sistema de tres partidos como de estilo europeo. Dolarizar la economía. No existe tal cosa como dolarizar, existe abandonar la soberanía nacional. Después que el dólar va a ocupar, que el dólar va a ocupar el rol de la moneda, al no existir la moneda nacional, bueno, es algo que va a ocurrir de facto. Pero la medida que tomó tu gobierno no fue establecer el dólar como moneda nacional. La medida que tomó tu gobierno fue eliminar la moneda. Ya empezó, ¿cómo andas, Cristian? Sí, ya estamos, o sea, no empecé con el tópico. La transmisión ya está, hace 7 minutos. Estamos llegando a los 200 cuando en 5 minutos arrancamos con el tópico. La moneda no es soberana, vos podés intercambiar por otros en vez de billetes, sí. Intente hacer una transacción internacional de 1.000 millones de toneladas de soja a China en porotos. Bueno, en ese caso es literal, pero intenta hacer un trueque para hacer el comercio internacional en trueques. ¿Has pensado en plancharte el pelo? El pelo me lo dejo abandonado cuando me empieza a fastidiar lo rapo. No, no es un asunto que me complique mucho la vida. Casi 200. Sí, vamos, 2 minutos. Arranco a los 11 minutos de transmisión, más o menos. Era metáfora, bueno, sí, pero a ver, en definitiva, toda moneda vale por algo concreto, pero si no tenemos una estafa piramidal, si no vale nada la moneda, pero que tiene mucho de eso la moneda de hoy en día. ¿Cuándo abre el canal de análisis de cine? No sé, pero ese proyecto no está caído. Gracias por responder. No sé, saludos, Muni, pero no sé qué fue lo que respondí. Siempre responden con el tema de Puerto Rico. Puerto Rico es un estado no asumido de Estados Unidos. Desde luego que tiene el dólar como moneda. No se unieron a, no se unieron a la federación porque tenían algunas exigencias culturales que no tenían ninguna intención de aceptar los puertorriqueños. Pero por eso no tienen ejército, por eso tienen el dólar como moneda, porque es Estados Unidos.
De hecho, es Estados Unidos. ¿Usted cree que un país de verdad puede no tener ejército? Que ¿sabe la gente que dice esas cosas? ¿Sabe en qué planeta está viviendo? ¿Ustedes creen que un país de verdad puede no tener ejército? Desde luego que Puerto Rico, Costa Rica no tienen ejército. Tienen a la primera potencia militar del mundo defendiendo su territorio. ¿Para qué quieren un ejército? Hay varios países sin ejército. Dígame un país de verdad que no tenga ejército. Islandia es un apéndice de Finlandia. Es miembro de la OTAN. No hay ningún país de verdad que no tenga ejército. Son o colonias no asumidas o países que son y no son parte de otro. Tienen una autonomía tan grande que de hecho se consideran estados nacionales, pero en realidad son un apéndice de otro país, o son paraísos fiscales. Y pare de contar. Ningún país de verdad no tiene ejército. Todavía no arranqué con el tópico. Japón tiene las fuerzas de autodefensa, que es, hay un... ¿cómo se llama un anime del mismo de Ghost in the Shell? Se me ha olvidado cómo se llama. Tiene un anime que satiriza la hipocresía del pacifismo japonés, donde hay una ocupación militar y la gente hace de cuentas que no existe el ejército, no lo ve. Eh, que eso es una crítica a la hipocresía del pacifismo japonés. Los japoneses fingen que no lo ven el ejército. En algún momento tuvieron el segundo presupuesto militar más grande del mundo. Japón tiene algunas limitaciones, las fuerzas de autodefensa de Japón tienen algunas limitaciones, pero son un ejército profesional extraordinariamente bien financiado. Son tipos que le pueden hacer una guerra a China, llegado el caso. Yo hay más gente en los directos, somos unos cuantos, ya pasamos los 200 hace rato. ¿Contra quién pelearías? ¿Aristóteles o Sócrates? Sócrates practicaba lo que hoy se llama artes marciales mixtas. No sé, Aristóteles lo único que sé que era bueno para un juego parecido al ajedrez, así que le voy a Aristóteles. Em, en la batalla de Delios, que tenía más de 50 años, tenía la armadura de él puesta y cargó a un tipo con la armadura al hombro y corrió varios kilómetros con 100 kilos al hombro. Fácil, 100 kilos al hombro. A los 55, 56 años. Era una bestia, Sócrates, además de que le funcionaba bien la cabeza. Sócrates es condecorado en Potidea. O sea. No, Sócrates era un pesado. Sócrates era un pesado antes de ser un filósofo. Sócrates te noqueaba de un argumento, de un saque, sí. Sócrates te parte la cabeza en más de un sentido. En más de un sentido. ¿Qué opina de los candidatos más votados de la PASO? Bueno, de eso va el tema. Ya pasamos los 250, así que vamos. A ver, estoy tratando de ver cómo hago para poner el guión sin que me tape mi propia pantalla. Ok, voy a tener que tapar el chat un rato
Después lo saco para responder comentarios. Arranquemos con el tópico de una vez. No, todavía no. Esperen que no me gusta esto, tapar el chat. A ver cómo... Me parece que me voy a tener que tapar mi cara. Esto tendría... Alguien profesional lo hubiera previsto antes de arrancar el directo esto. No se da cuenta en medio de la transmisión, un profesional. Hola, digamos, o sea. Ok, arranquemos con el tema. Estuve leyendo la plataforma de La Libertad Avanza, la plataforma política del partido de Milei, quien ganó las elecciones PASO por un margen estrecho, pero las ganó y tiene altas probabilidades de ser el próximo presidente. Esto, a ver, antes que nada, lo que voy a comentar es lo que se llama plataforma, es un archivo en PDF que está en el sitio Avanza Libertad. No voy a comentar textos de propaganda de La Libertad Avanza, no voy a comentar los discursos de campaña de Milei, ni lo que digan las entrevistas, que quiero mencionar, hago claro esto, porque hay una visible inconsistencia entre lo que dice la plataforma electoral y los talking points que usa Milei en sus entrevistas, en sus... gracias, Waldo, puso el link. Hay una notable inconsistencia entre los talking points diseñados por algún jefe de campaña de Milei y lo que dice que va a ser realmente la plataforma electoral. Porque también esto lo quiero aclarar, porque mucha gente me dice, ¿por qué no apoyás a Milei si Milei es anti-LGBT, antifeminista, va a abolir el Ministerio de la Mujer? La plataforma electoral no dice nada de eso. Quiero comentar lo que dice la plataforma. Empieza el texto, que tiene unas 50, 52 páginas, empieza con abundante charlatanería retórica. Las palabras iniciales son, Argentina, cito, Argentina lleva más de 7 décadas de decadencia, repitiendo ciclos de auges transitorios que siempre terminan enfrentando crisis económicas y políticas. Cierro cita. Comenta a continuación que esto se debe al modelo nacional y popular que tácitamente, por la fecha de 7 décadas, atribuye que tiene su origen en el régimen peronismo. O sea, básicamente, el nacionalismo es la causa de todos los males. Ahora, si repasamos la historia de Argentina de las últimas décadas, vamos a ver que esto es claramente mentira. Precisamente el problema que tiene la Argentina en las últimas décadas, si se quiere, desde la segunda presidencia de Perón, si se quiere, desde el golpe de 1955, es precisamente que Argentina no ha tenido el gobierno real de su territorio. Es una seguidilla de décadas de políticas antinacionalistas diseñadas para defender los intereses de alguien que no son nosotros. No estoy leyendo la plataforma de Esper, estoy leyendo la plataforma de Milei. Decía, una seguidilla de... Porque esta mentira es otro tópico de propaganda. No, el que dice que Milei se contradice porque en realidad se confundió, leyó a Esper. Es mentira. Estoy leyendo a Milei. Durante décadas hemos tenido una política totalmente controlada por intereses ajenos a la Argentina y que no se decide en Argentina. Tuvimos una guerra civil entre dos bandos armados y financiados en Washington y en Moscú respectivamente. Tenemos las recomendaciones del consenso de Washington aplicadas por el que Milei llama el mejor gobierno que tuvo la Argentina en su historia. Y tenemos finalmente las políticas marxistas en las últimas 2 décadas
Cinema ¿está leyendo el de Milei? Chequeanle. Sí, ahí Waldo subió el link. Y tenemos finalmente, decía, en las últimas 2 décadas y pico, las políticas marxistas del Foro de San Pablo. Durante las últimas 7 décadas, el gran problema de Argentina no fue el malvado nacionalismo, el problema de la Argentina fue la que no hemos controlado realmente nuestra política. Todos los gobiernos han aplicado ideas, políticas, órdenes que les dieron en otra parte. Esto respecto del preámbulo de la plataforma. Respecto de las medidas concretas. Apertura al comercio, primer capítulo, que es un título falaz. Lo que va a describir no es la apertura del comercio. El primer artículo y el más importante dice que va a eliminar todos los impuestos a las importaciones y en el mismo sentido van todos los demás artículos. Ahora, el artículo 7 nos dicen que se va a cobrar, cito, impuestos internos que graven las ganancias potenciales. Cité mal, empiezo de nuevo. Impuestos internos que graven la renta potencial o las ganancias extraordinarias de los sectores exportadores de bienes básicos. O sea, se va a abrir el comercio, el libre comercio es únicamente para importar. Si vos querés importar, te van a matar con impuestos a la exportación, disfrazados de impuestos a las ganancias extraordinarias. O sea, los van a llamar con un eufemismo, no le van a llamar impuesto a la exportación, pero va a ser un impuesto a la exportación. Esto no es libre mercado. Por cierto, yo no soy partidario del libre mercado, pero el libre mercado es libre mercado. Comprá, vendé lo que quieras, a donde quieras, con quien quieras. Eso es libre mercado. Ok, 2021, supongo, ha pasado mucho tiempo, prácticamente es otra persona, Milei, que el que era hace 2 años. Ok, estoy leyendo 2021, la plataforma de 2021. ¿Qué me importa? O sea, te van a cobrar impuestos a exportar, pero no impuestos a importar. Esto no es libre mercado, repito. Yo no soy partidario del libre mercado, creo que... ¿Eso lo escribió experto? ¿Está leyendo? No, estoy leyendo la plataforma de Milei. Listo, ya aclaré esto, estoy leyendo la plataforma de Milei, los que dicen lo contrario en el chat entraron a mentir. Entraron a confundir, a mentir. Ya está aclarado, no voy a pasarme todo el directo aclarando lo mismo. Estas medidas no son de libre comercio. Yo no soy partidario del libre comercio, pero que es una idea de libre comercio. Esto no es libre comercio. Esto son medidas intervencionistas del Estado, pero donde el Estado no interviene para proteger a su industria local, para proteger la industria nacional, sino para destruirla. El Estado interviene para impedir que la industria nacional pueda competir con los importados extranjeros. Estas medidas no se llaman libre mercado, tienen un término en economía, se llama desindustrialización. Milei es economista, sabe perfectamente que lo que está proponiendo no es libre mercado, es desindustrializar al país. Es una medida típicamente colonial. La desindustrialización no es algo raro, no es algo infrecuente. Es una política típicamente colonial donde se toman las colonias para que la colonia no pueda competir con la industria de la metrópolis y se limita a brindar servicios y materias primas. Esto es una política, esto de, si querés importar, viva el libre comercio, querés importar de productos manufacturados en un campo de concentración del régimen comunista chino, viva la libertad, carajo. Eso es totalmente irrestricto.
¿Querés producir en el país y vender en el extranjero? Ahí te vamos a caer, ahí se acabó el libre mercado. Ahí te vamos a caer, te vamos a partir al medio con los impuestos. Esto es una política de desindustrialización, esto no es libre mercado. Dice en otro artículo que cito textualmente, se renegociará el Mercosur manteniendo el libre comercio dentro de la zona, pero eliminando el arancel externo común, AEC, y permitiendo que los países miembros negocien tratados de libre comercio con terceros países. Esto es una muy mal... Para empezar, esto es una medida que Argentina no puede tomar sola. El hegemón del Mercosur, el hegemón de la UNASUR es Brasil. O sea, esto es algo que no puede decir. Esto si se decide en Brasilia. Esto no se decide en Buenos Aires. Pero dejemos de lado este detalle fáctico de que esto no lo podés hacer porque te dio la gana. Tenés que convencer a los brasileros de que lo hagan. Pero más importante, el problema con esta medida, si se llegara a implementar, es que el AEC no es únicamente una medida económica, es una medida estratégica. Si todos los miembros de una liga tienen los mismos acuerdos comerciales con los que no son miembros de la liga, entonces todos van a tener los mismos amigos y los mismos enemigos. Si cada uno empieza a negociar por su cuenta y un país, digamos, tiene un ALC con Estados Unidos y otro tiene un tratado, llamémosle ALC, con algún eufemismo, un ALC con China. Cuando haya una guerra entre Estados Unidos y China, esos dos aliados menores van a entrar en conflictos entre sí. Esto es una política de dividir para reinar. Eliminar el AEC es una muy mala idea porque va a crear intereses distintos y donde hay intereses distintos hay conflictos potenciales. Y si hay algo que no necesitamos en Sudamérica son conflictos internos. No, ya tenemos graves problemas para reconciliarnos con serias peleas por partidos de fútbol. Lo que menos necesitamos es tener conflictos de verdad. Esto favorece una medida que tienda a desunir a Sudamérica, es una medida que favorece a nuestros enemigos comunes. Por ejemplo, la Londres a la que Milei viaja todos los meses. Esos son los primeros beneficiados con este tipo de medidas. Reforma laboral. Básicamente consiste en limitar el derecho a huelga. A medida que la huelga la llama antirrepublicana, porque dice, cito, pretende resolver en las calles lo que se debería resolver en el Congreso, cierro cita. Esto es una idea típicamente marxista de que el pueblo no tiene, es la teoría marxista de la alienación del proletariado. El pueblo no puede intervenir por su cuenta porque si el pueblo quiere intervenir por su cuenta es que está alienado. Sus verdaderos representantes son los burócratas del Estado que han subido por el maravilloso proceso republicano democrático o en el caso del marxismo por el Partido Comunista. Entonces no necesita tener una participación directa propia. Esto es marxismo. Prohibir el derecho a huelga es marxismo, puro y duro. Y otra cosa, si se va a limitar el derecho a huelga, o sea, se va a prohibir una huelga, ¿cuál va a ser la pena? Porque vos no podés prohibir algo sin establecer un sistema de penas. Si vos vas a prohibir algo, ok. Y si alguien hace lo que le prohibiste, ¿cuál va a ser el castigo? Te van a bloquear las cuentas bancarias como a los camioneros del Canadá, porque se negaban a que el Estado le dé un tratamiento médico en contra de su voluntad. Le van a bloquear las cuentas bancarias, te van a mandar a la policía, te van a meter preso. ¿Cuál va a ser la pena? Si
Digamos que el Estado te quiere obligar a que tengas que presentar un papel para salir de tu casa, medida que tomó, por ejemplo, el gobierno marxista de Argentina en 2020 y que fue aplaudida por Milei. Fue elogiada públicamente por Milei esa medida. Supongamos que el Estado quiere implementar de nuevo que para salir de tu casa necesitas un permiso escrito del Estado. Y vos te negás y tu gremio se niega y van a la huelga. ¿Cuál va a ser la pena por ir a la huelga? No existe una prohibición sin una pena. El siguiente paso es la reforma de la administración del Estado, que básicamente consiste en reducir el empleo público. Dice, cito, que esto será un proceso gradual liderado por una mayor demanda laboral del sector privado, a lo que, dadas las medidas de desindustrialización citadas más arriba, simplemente no va a ocurrir. O sea, y todo el capítulo este de la reforma de la administración del Estado se basa en suponer que va a haber una mayor demanda de trabajo en el sector privado, cosa que no va a ocurrir. O sea, todo este capítulo es economía ficción, en, está totalmente basado en suponer que va a ocurrir algo que no va a ocurrir. El capítulo, la política asistencialista, y del mismo modo podemos pasarlo por alto por completo, porque se basa en la misma mentira de que la política de desindustrialización que dice Milei que va a aplicar eh, va a crear una mayor demanda del sector privado, lo cual es mentira. Y saben perfectamente que es mentira. La reforma previsional, que podemos resumirlo en una línea. Vuelven las AFJP. Bien. Las administradoras de fondos y de jubilaciones y pensiones eran una estafa obligatoria, una estafa que el Estado te obligaba a creerte. Quisieras o no, fue implementada por el mejor gobierno que tuvo la Argentina, según Milei. En vez de tener una jubilación, el Estado te obligaba a contratar una administradora a contratar una especie de plazo fijo a 50 años, vamos a llamarlo así, para simplificar. La empresa te la asignaba al Estado, firmabas un contrato automático, o sea, no firmabas un contrato, pero se consideraba legalmente que había firmado un contrato con una empresa que te asignó el Estado, y le dabas a esta empresa que te asignó el Estado, obligatoriamente, un porcentaje de tu sueldo todos los meses que iba a invertir y te iba a devolver cuando dejaras de formar parte del trabajo activo. Recuerdo de Vietnam, sí. Todos tenemos serios traumas de las AFJP. ¿Qué hacían estas empresas pseudo privadas? Invertían el capital en negocios donde la verdadera facturación es por su misma naturaleza, la verdadera facturación era muy difícil de contabilizar. En esa época eran los videoclubs, ¿no? Y no sé qué van a inventar. Los videoclubs, por su misma naturaleza, era muy difícil controlar cuánto recaudaban de verdad, porque te alquilaban vivían de alquilar una cinta que iba y volvía de casas particulares. ¿Cómo controlás eso? En los 90 hacían eso, no sé qué van a inventar ahora. Básicamente, lavado de dinero. Después de estar 10 años en el régimen de las AFJP, yo tenía ahorrado una fortuna que me iba a permitir vivir felizmente mis últimos años en este mundo, de $630. Eh, que, era un sistema tan malo. Era un sistema. Hola, Oscar, ya preparo el texto antes del improvisado. Leíste luego de. Ok. Con el tema de los links. Era un sistema tan malo. Era un sistema tan espantosamente horrible
que cuando se volvió al sistema marxista de las jubilaciones estatales, que básicamente son un impuesto a la juventud, se basan en la idea de que el joven es un privilegiado, entonces hay que sacarle un porcentaje de su sueldo para mantener a los viejos. Es una idea totalmente marxista. Era un sistema tan malo que cuando se volvió al régimen marxista de las jubilaciones estatales, de modo unánime lo consideramos una mejora. Todos. Eso es como que alguien te diga que una película es una mierda, la que vi antes era mucho mejor y la que vio antes era The Room. O sea, volver a un sistema marxista se consideró una mejora. Y este sistema es el que quiere volver a imponer Milei. A ver, pregunta. Si propones una institución que ya existió, no en otra parte, en un país remoto, que ya existió en Argentina, y fue uno de los fracasos más desastrosos de toda nuestra historia, y la querés volver a imponer, ok, como mínimo, quiero una explicación. ¿Vas a cambiar algo? ¿Por qué fracasó la otra vez? ¿Fue culpa del bloqueo norteamericano? O sea, explícame por qué tengo que esperar otra cosa que no que se repita el mismo fracaso desastroso que fue la otra vez. Nada, simplemente confían que pasaron 20 años y su votante es estúpido, se va a haber olvidado de lo que o está mal informado o tiene memoria de pajarito y no recuerdan lo que fueron las AFJP. El capítulo de la política educativa es otro que tiene un título falaz, porque repite los mismos mantras antisindicatos, antihuelgas, de la flexibilización laboral, aplicados al caso específico del sindicato docente. Pero no dice una palabra acerca de la política educativa. O sea, el título es totalmente falaz. No dice nada de qué va a hacer con la educación. Te dice qué va a hacer con el sindicato docente, ok. Lo mismo está el caso de la reforma de la salud, está en el mismo caso que la educación. No dice nada sobre la política de salud. Dice que habla de lo malo que funcionan las empresas estatales, de lo bueno que es la privatización, de lo malo que son los sindicatos de médicos, ok, pero de la política de salud. Y en este tema en particular, no solo la salud nunca fue un tema estrictamente económico. La salud no solo nunca fue un tema únicamente económico. Hay un famoso dilema ético donde un médico tiene un paciente perfectamente sano que se fue a hacer un chequeo y está anestesiado para hacerse el chequeo y tiene 6 pacientes en condición crítica, 5 o 6 pacientes en condición crítica que necesitan un trasplante. Económicamente, lo mejor que podés hacer es matar al paciente sano y trasplantarle los órganos a los 5 o 6 enfermos. Desde luego esto es totalmente antiético, pero entre otras cosas ese dilema ético muestra que la salud nunca fue solo un problema económico, jamás. Pero además, en nuestros días la cosa es más complicada porque hoy necesitamos, en las políticas de salud, necesitamos médicos filósofos. Necesitamos porque lo que está en discusión no es solo una cuestión de administración estatal o iniciativa privada. Lo que está en discusión hoy es qué es la salud. Hoy está en discusión la cuestión básica de qué es la salud. Entonces necesitamos gente con una mente que vaya más allá, gente práctica, va a tener que tomar medidas políticas, un ministro de salud, por ejemplo, gente práctica va a tener que hacer alianzas, negocios, pero necesitamos gente que tenga otra clase de cabeza. Necesitamos médicos filósofos hoy, porque lo que está en discusión es el concepto mismo de salud. De esto no te dice nada, Milei. Y repito, por lo menos no estoy pidiendo que se mande un análisis filosófico de lo que es la salud un candidato político. Por lo menos decime algo más que no que te cae mal el sindicato de los médicos. La reforma
la reforma tributaria, que dice que básicamente sus artículos dicen que va a haber pocos impuestos con una base muy amplia. El principal va a ser el IVA, llamado en Argentina impuesto al valor agregado, en España impuesto al valor añadido, y por todas las personas bien informadas, impuesto a la pobreza, que es lo que es realmente el IVA. El régimen fiscal federal dice un montón de... Los primeros 12 artículos dicen un montón de sanata que no tiene ninguna importancia, es puro relleno, y llegamos al artículo 13, que es el único que importa realmente, que dice que si las provincias no cumplen con lo que dijo, habla los primeros 12 artículos sobre la importancia de que las provincias recauden sus propios impuestos de modo eficiente y bla, bla, bla. ¿Quién va a estar en contra? Después de toda esa charlatanería, dice lo único que importa, que si no cumple la provincia con eso, cito, deberán declararse jurisdicciones financieramente inviables, solicitar su quiebra, como si una provincia fuese una empresa que puede quebrar, solicitar su quiebra y recurrir a la integración territorial con otras provincias o municipios. Esto es radicalmente inconstitucional. Cuando decimos que Argentina es una república federal, queremos decir, antes que ninguna otra cosa, que el gobierno nacional no tiene el poder de disolver una provincia, no tiene el poder de dividir una provincia, no tiene el poder de unir dos provincias en unas, porque las provincias preexisten al Estado Nacional. Las provincias eran soberanas antes de que el Estado Nacional existiera. Y por ahí, no sé si esto es algo que piensa hacer realmente, pero es llamativo que un candidato te está diciendo supuestamente innovador, supuestamente algo revolucionario, algo que no vimos nunca, te está diciendo que va a usar la constitución de papel higiénico como han hecho todos los políticos en Argentina durante un siglo. No me suena algo muy diferente. Para hacer algo como esto necesitas una asamblea constituyente. Necesitas formar una asamblea constituyente, crear una nueva república. Es radicalmente anticonstitucional lo que propone. La reforma a la salud, ya lo leí. Las políticas de seguridad. Empieza con una crítica a muy malas ideas en el sistema penal introducidas por sujetos como Zaffaroni, con lo cual estoy de acuerdo, pero no dice una sola palabra acerca de algo mucho más importante, que es la corrupción estructural que introdujeron en el sistema judicial sujetos como Zaffaroni. Hoy en día, personalmente, yo no veo otra solución para el problema de la justicia que la intervención del Estado Nacional. Lo que seguimos llamando el Poder Judicial, la mafia judicial, no cumple los requisitos mínimos para considerarlo un elemento del Estado. Lo que se llama el Poder Judicial hoy en Argentina es una mafia, es una organización criminal organizada. No cumple los requisitos mínimos básicos para considerarlo parte del Estado. Es una organización que tiene intereses propios que son totalmente incompatibles con los del pueblo argentino. Está dedicada a toda clase de actividades ilegales y su mera existencia es incompatible con los intereses de la Argentina. Hoy en día no veo otra solución que intervenir el Poder Judicial y disolver completamente la mafia judicial y crearlo desde cero, el Poder Judicial. Tampoco dice nada sobre el problema de fondo de esa corrupción estructural, que es el negocio que introdujeron los juicios de divorcio. Esta es la principal fuente de financiación de la mafia judicial. Las leyes, con una combinación de malas leyes de izquierda y malas leyes de derecha, se ha convertido el ser padre en un delito, y cuando una pareja se divorcia, los hijos pasan a ser rehenes,
donde para que el padre pueda verlos necesita un permiso del Poder Judicial y desde luego eso significa pagar un montón de guita para ver a los hijos renes. Ni una palabra de todo esto. Todo se enfoca en el asunto del crimen, no de la corrupción estructural del Poder Judicial, que es lo primero que habría que ocuparse. Pero bueno, ¿qué propone Milei para combatir el crimen? Control de armas. La más marxista de las medidas marxistas. Desarmar a la población civil. Esa es su solución para combatir el crimen. O sea, desarmar a la población civil quiere decir desarmarlos a ustedes, desarmarlos a mí, no desarmar a las milicias financiadas, pues, pseudo aborigenistas, financiadas por la misma gente en Londres que financia a Milei, no, esa gente que se quede con sus fusiles, no. Hay que controlar las armas. Bien. Me llama la atención la hipocresía de los partidarios de Milei, que son, en general, son gente que vive hablando de la maravillosa segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La libre portación de armas, el derecho del pueblo a tomar las armas si el Estado quiere convertirse en tirano. Vengan a buscarlas en la foto de un arma, vengan a buscarlas, tomada de la película 300. Si quieren que le demos nuestras armas, se las vamos a dar de a una bala por vez. Bien, estoy de acuerdo. No, pará, ¿vos sos de Argentina? Sí, no, vos no. No, vos cagate. No, vos si el Estado te quiere meter, vos no tenés derecho a tener armas, vos no tenés derecho a defenderte. Si el Estado te quiere meter el dedo en el culo, tenés que dejarte meter el dedo en el culo en el Estado. En Argentina eso está bien. Y agradecé que no sos palestino. Y agradecé que no sos palestino. En Argentina no defendemos tu derecho a tener armas. Y propone algo todavía peor, si se quiere, que es en el punto 3 de la política de seguridad. Estás tirando verdura, me dice acá, verduras argentinismo por mentira. El link lo subieron más arriba, vaya y léalo. Y todo lo que estoy diciendo lo pueden chequear en el link que lo subió arriba Waldo y lo voy a poner después en la descripción del video. Debería haberlo puesto, no se me ocurrió. Después de que termine la transmisión lo voy a poner en el link. Propone todavía algo peor, que es que si delinque un menor de edad, se puede poner penas o incluso la prisión a los padres, como en la China comunista. Esto es, lo dije antes y lo repito. Este es de 2021, Oscar, creo que sí. Esto es maoísta. Esto es lo que hace el régimen maoísta en China. Cuando el hijo comete un delito, castigan a los padres. Esto es lo más radicalmente antiliberal que pueda imaginarse. Castigar a una persona por un delito que cometió otra es lo más antiliberal que pueda haber. Esto es ultra izquierda. Esta medida, o sea, Milei es de izquierda, lo dije y lo repito. Esta medida en particular es maoísta, es radical, es izquierda radical. Poner una pena a los padres por un delito que cometió el hijo. Claro, además, una vez que entramos en esta lógica de que, bueno, el padre merece una pena porque hizo un laburo de mierda educando al hijo. Sí, bueno, tiene algún sentido. Pero una vez que entramos en esta lógica, de que, bueno, alguien merece un castigo porque una pena, no porque cometió un delito, sino porque fue una mala influencia y por su culpa el delito ocurrió. ¿Por qué no aplicar esta misma idea, por ejemplo, y justificar que se torture y asesine a un chico de 5 años, como hicieron dos lesbianas mugrientas en Argentina, porque era un macho opresor y formaba parte de la cultura de la violación que viene citando el feminismo
en todo su discurso. Me dirán, pero Milei no defiende eso. No, no defiende eso en particular, pero defiende la misma idea de base. O sea, una vez que establecimos que vos podés ir preso sin haber cometido ningún delito, porque el Estado decidió que sos una mala influencia, tu libertad está condicionada a que el Estado te considere una buena influencia. Olvídate de que, no, si yo respeto la ley no voy a ir preso. Olvídate. En el apartado de el problema específico del narcotráfico, dice que va a controlar las fronteras con ayuda de la DEA si puede conseguirla. Ok. Esto es el discurso, pero esto es un discurso para chetos de San Isidro que creen que tienen el discurso, no, la droga entra de Bolivia. A ver, Argentina hoy es un país exportador de droga. Está bien, controlar la frontera, está bueno, pero ¿qué haces con la droga que se produce en Argentina hoy? ¿Qué haces con la droga que cultivan las narcoguerrillas armadas y financiadas por la misma gente en Londres que financia el partido de Milei? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con los narcoguerrillas que tienen puntos tomados tienen puntos fuertes tomados por toda la Patagonia? ¿Qué vas a hacer con la narcoguerrilla de Salta? Con las narcoguerrillas de Salta, Jujuy, del noroeste del país. ¿Qué vas a hacer con eso? Hoy en Argentina produce droga, produce y exporta. O sea, controlar la frontera más que nada para evitar que salga la droga. Eh, Hay un apartado sobre la política inmigratoria que dice que van a pedir certificados de antecedente penal a los inmigrantes, o que ahí suena razonable. Y quiero terminar con cosas que no dice y que mucha gente cree mucha gente que lo vota a Milei es por esto. No dice nada de eliminar las políticas de segregación racial y sexual que estableció el gobierno marxista de los Kirchner en los últimos 20 años. No dice nada, por ejemplo, de eliminar el Ministerio de la Mujer. No dice nada de eliminar las comisarías de la mujer. No dice nada de acabar con el curro de los juicios de divorcio. Dice que va a reinsertar en el mercado privado al 1,5 millones de trabajadores estatales que hay en Argentina, la mayor parte de los cuales son lo que llamamos en Argentina ñoquis, son empleados que no tienen ningún trabajo real, pero no dice nada que va a hacer con el 500,000 de prostitutas que viven de una pensión por alimentos, otorgada gracias a la intermediación de la mafia judicial, que por lo visto para Milei los impuestos son un robo, pero lo que es literalmente un robo cometido por el Estado está perfecto. No dice nada qué va a hacer con el INADI, la policía ideológica, a la que el mismo Milei recurrió. A la policía ideológica a la que recurrió, donde presentó una denuncia para tratar de hacer meter preso a alguien que habló en contra de su persona, de su partido, de su religión. O sea, alguien que siendo opositor trató de hacer meter preso a alguien porque habló en su contra, estoy seguro que siendo el jefe de Estado en un país con una república presidencialista, estoy seguro que no podemos esperar otra cosa que el más puro respeto por la libertad de expresión de todo el mundo. No dice nada que va a hacer con el adoctrinamiento escolar, no dice nada que va a hacer con lo que se llama con el eufemismo de educación sexual integral, que es la promoción de la perversión sexual en las escuelas. No dice nada de qué va a hacer con el respeto al derecho a la vida, con lo que va a hacer específicamente con lo que se llama con el eufemismo de aborto. Como talking point en las entrevistas sí ha hablado de esto, pero la considera tan poco importante que en la plataforma en la plataforma no dice nada. Y ahora quiero terminar con algo que por ahí alguien se está preguntando. Alguien me dice, bueno, pero entonces si yo creo que este gobierno va a ser desastroso, ¿a quién votamos?
Da lo mismo. Lo único que va a cambiar es que en los próximos años, si gana Milei, vamos a tener a los zurdos hablando del ajuste brutal, del capitalismo salvaje, del ajuste brutal, del desempleo, y vamos a acabar con el desempleo. Lo que no te van a decir es que si hubieran ganado ellos las elecciones, hubieran hecho exactamente lo mismo, porque no hay otra opción. El sistema de clientelismo, de otorgamos planes sociales a costa de impuestos para que me votes y me votás para que te dé más planes sociales, es una estafa piramidal de Estado y se va a colapsar, y se va a colapsar dentro de poco. Las únicas empresas grandes que quedan en Argentina son las que por su misma naturaleza no se pueden ir. El campo, la minería y el petróleo. Son las únicas grandes empresas que quedan. Todo el que podía, el que fabricaba chupetines, se fue a fabricar chupetines a otra parte. Quedaron los que no tienen más remedio por su misma naturaleza que quedarse en el país, y eso lo están matando de impuestos. Le están poniendo impuestos que están al borde de que dejen de ser rentables esos negocios, y todo eso va a parar a un aparato cliental de pensiones, planes sociales y toda clase de sobornos, llamados con toda clase de eufemismos. Esa estafa piramidal de Estado se va a colapsar, no hay otro remedio. A Milei lo inventaron para decirte, para hacerte creer. Milei es un invento para hacerte creer que lo que iba a pasar de todos modos y las políticas que va a aplicar cualquier candidato que gane, porque no hay otro remedio que cortar que el colapso de esta estafa piramidal de Estado y el recorte brutal que va a ser catastrófico, esto va a pasar de todos modos. El recorte, o sea, te van a decir los zurdos que el desempleo creció al 800.000%. No, lo que pasó es que se blanqueó que esas personas que van a figurar como desempleadas de verdad, que van a estar desempleadas, van a estar juntando cartón en la calle, esa gente nunca tuvo un trabajo de verdad en primer lugar. Esto va a pasar de todos modos. La estafa piramidal de Estado se va a colapsar. Y lo que va a hacer Milei, la razón por la que inventaron a Milei, es para hacerte creer que esto es una medicina amarga. Esto es es duro, estamos en una crisis, pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer para tener una economía sana y gracias a esto, nos vamos a convertir en un país del primer mundo y vamos a vivir como si estuviéramos en Alemania, sacando lo malo de Alemania, pero económicamente como si estuviéramos en Alemania. Una mentira que ya la escuchamos, es Menem de nuevo. Es Menem de nuevo, estoy haciendo cirugía mayor sin anestesia. Estamos mal, pero vamos bien, hermanas y hermanos. Ni siquiera es una mentira nueva. Y hablo de Milei porque a Milei mucha gente le cree. El resto de los partidos no tienen verdaderos partidarios, tienen gente que los vota porque quieren conservar su plan social. A Milei hay mucha gente que le cree, hay mucha gente que la está engañando y por eso quería hacer este directo hablando del tema. Saludos, Waldo. Muchas gracias por estar acá con. No lo estuve viendo el chat, pero que estuvo salado el chat. Esto ha sido todo. Termino con el tema. Y me parece que me estoy empezando a inundar. Me parece que voy a tener que ir cortando el directo en un par de minutos y tenía ganas de quedarme conversando, de hacer micrófono abierto, pero la vida glamorosa del youtuber es así. Si
En serio, me tengo que ir a sacar el agua, me voy a inundar. Me quedo 2 minutos. La gente está caliente. Saludos, Oscar. Sí, ese. Nos tapa el agua, literalmente. Me tapa el- respondo 2 preguntas, dale. Respondo 2 preguntas del chat para. Espero el micro abierto para la próxima. Por ahí hago algo excepcional y mañana hago un directo para hacer el micrófono abierto que no pudimos hacer hoy. Puro fan de Milei en el chat. Bueno, tenía ganas por eso de discutir con alguien. ¿Preguntaste cuánto te llega el sobrecito? Sí, no, me estoy haciendo rico con mi canal de YouTube. Entonces, ¿qué debería ser un ciudadano de tu país? La verdad que no sé. La verdad que no sé. Yo en estas elecciones no voté, no voy a votar. Eh, sí, están repitiendo eso que me equivoqué de plataforma. La leí, la de Esper es mentira. Leí la de Milei. Bueno, tengo que cortar, gente. En serio, tengo un problema concreto, tangible. Tengo que cortar un minuto. Eh, por ahí hacemos un micrófono abierto mañana. Veremos. Por lo menos tiro la idea en la sección comunidad y vemos qué hacemos. Por hoy esto ha sido todo. Nos estamos viendo hasta la próxima.